Muy bien, pues vamos lógicamente al libro de los libros, que es sin ninguna duda la palabra de Dios, y que es un libro, nunca lo olvidéis, diferente al resto de los libros que tú puedes encontrar en cualquier biblioteca. Yo no sé si alguien podrá cifrar la cantidad de libros que hay en que hay en el mundo. Tiene que haber millones y millones y millones de libros de diferentes formas, colores, temáticas, pero la Biblia es el libro de los libros. Amén. Porque la Biblia, hermanos, es la palabra de Dios. Y al ser la palabra de Dios, una de las cosas que la Escritura nos ofrece es una enseñanza completamente ilimitada. Lo cual quiere decir que podríamos vivir 1000 vidas y seguiríamos en este lugar predicando la misma palabra que Dios nos ha dado. Porque es una fuente de agua viva, como dice Jesús, que puedes acudir todas las veces que tú quieras a ella y siempre va a haber algo nuevo, siempre va a haber algo diferente, siempre va a haber algo en lo que Dios te pueda hablar. Y nunca nos iremos de este mundo con la sensación de decir: conozco la palabra a plenitud, porque eso no es verdad. Cualquier persona que se atreva a afirmar eso es un arrogante, porque nadie conoce la profundidad que tiene la palabra de Dios. Es como un océano inmenso de sabiduría. Y yo me doy cuenta, sobre todo cuando me acerco a ella, y a veces simplemente con 1 o 2 versículos puedes estar predicando durante semanas o meses, y ves la grandeza que la Escritura tiene. Y por eso quiero volver en esta tarde, como he hecho ya en 3 ocasiones, esta es la cuarta, al capítulo 20 del libro de Números, y poder hablar de un tema que creo que es muy interesante, como es la inmadurez espiritual, basada lógicamente en la actitud y en el mal comportamiento que una y otra vez tuvo el pueblo de Israel frente a todas las adversidades del camino y que han sido reflejadas en la palabra de Dios. Y dice Números capítulo 20 y versículo 2, dice que como no había agua para la congregación, pues una vez más se juntaron contra Moisés y contra Aarón. Y no hace falta seguir leyendo, porque como os he dicho, la palabra de Dios tiene tanta grandeza y tantas cosas para enseñarnos que un versículo, una palabra, cualquier cosa es suficiente. Y no sé si os acordáis, pero la última vez que estaba hablando con vosotros os decía que esta rebelión que nos muestra la Escritura en Números capítulo 20 es llevada a cabo por una parte del pueblo una vez que transcurrieron aquellos 40 años de vagar por el desierto, y que Dios había utilizado para destruir toda una generación que cuando estaba junto a la tierra prometida, a punto de comenzar la conquista, se rebelaron contra Dios, y Dios le dijo al pueblo volver nuevamente al desierto. Y es una imagen muy triste, hermanos, igual que la imagen que nos ofrece la muerte de Aarón, la muerte de María o la muerte de Moisés sobre todo, porque Moisés se quedó contemplando la tierra prometida, igual que el pueblo, quedaron a las puertas, pero no fueron capaces de poder entrar. Y yo me pregunto cuántas vidas, cuántos creyentes se van a quedar a las puertas del cielo y no van a poder entrar. Por eso aquí se levanta una nueva generación. Estos eran los hijos de aquellos que habían muerto en el desierto y que tristemente van a continuar con el mismo patrón que sus padres. Lo cual nos hace ver a nosotros que, si bien es cierto que los hijos, como dice la Escritura, no llevarán el pecado de los padres, porque Dios lo dice claramente: el alma que pecare de manera individual, ese alma morirá. Pero muchas veces, no lo olvidéis, tendemos a repetir los patrones que hemos aprendido. Y cuando ese aprendizaje es positivo, no hay ningún tipo de problema, pero cuando el ejemplo que recibimos es precisamente el ejemplo que los padres, en este caso, le dejaron a sus hijos, ahí es cuando vienen los problemas y las dificultades, como las que tuvo que enfrentar una y otra vez el pueblo de Israel, y que se vieron acrecentadas, hermanos, por 2 cuestiones fundamentales, como fueron, en primer lugar, la falta de confianza en Dios,
Porque mira que Dios se había manifestado, que Dios se había revelado, que Dios se había engrandecido en medio del pueblo, que el pueblo vio cosas que ninguno de los que estamos aquí vamos a ver jamás. Es decir, Dios se glorificó de una manera tremenda delante del pueblo para decirles: yo soy Dios, yo os saco de la tierra de Egipto con mano poderosa, con brazo fuerte. ¿Para qué? Para que cuando lleguemos al desierto no tengáis ningún tipo de duda. Pero llegaron al desierto y la desconfianza estuvo asentada en el corazón del pueblo. Y eso que le pasó a Israel también nos pasa muchas veces a nosotros. ¿Por qué? Porque cuando llegan los problemas, hermanos, nos olvidamos de lo que Dios ya ha hecho en medio de nosotros. Cuando llegan las pruebas, cuando llegan las dificultades, nos olvidamos cómo Dios ha actuado anteriormente en medio también de situaciones y circunstancias difíciles. Amén. Y empezamos como el pueblo a desconfiar ¿en quién? A desconfiar en Dios. Y en segundo lugar, hermanos, en el pueblo había algo también muy terrible, y era la falta de madurez espiritual, que es precisamente de lo que quiero hablar en esta tarde. Y por eso vamos a saltar al Nuevo Testamento, vamos a tomar la escritura en la carta a los Hebreos, esa carta supuestamente anónima, en el que en el capítulo 5 y versículo 11 comienza la escritura diciendo: acerca de esto, decía el autor, para algunos Pablo, tenemos mucho que decir y difícil de explicar. ¿Por qué? Porque os habéis hecho tardos para oír. Porque debiendo de ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es un niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, es decir, han dejado de ser niños porque tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento de lo que está bien y de lo que está mal, que es algo de lo que carecen ¿qué? Los niños. Y es que debemos de tener muy presente, hermanos, que tanto en nuestra vida física, que es aquella que nos ha sido dada por nuestros padres, como en nuestra vida espiritual, que es el fruto y el resultado de haber aceptado a Jesús como el Señor y Salvador de nuestras vidas, de haber experimentado lo que la Biblia denomina como el nuevo nacimiento. Os hablaba a los hermanos en el martes, hay algo nuevo que se gesta dentro de nosotros. Y os ponía esa imagen de la mujer embarazada. ¿Veis esas mujeres embarazadas con esas barrigotas tan grandes? Eso es un indicativo de que dentro de ellas hay una vida que se está, ¿qué? Que se está gestando. Y ese bebé que está dentro de la mamá está unida a ella a través de un cordón, que es el cordón umbilical, por el cual la madre le transmite el alimento, y también todo lo que la madre hace le afecta al niño. Y yo os decía que ese mismo bebé es el nuevo nacimiento espiritual que llevamos ahí, y que en función de tu vida y mi vida, todo lo que hacemos de una manera o de otra también le afecta a nuestro hombre espiritual. Por lo tanto, hemos experimentado la vida física, hemos experimentado la vida espiritual, pero necesitamos, hermanos, que tanto física como espiritualmente exista un desarrollo y un crecimiento en cada uno de nosotros, que es precisamente lo que experimentó el propio Jesús, del cual nos habla la Escritura, y dice que Jesús, cuando era un niño, crecía en sabiduría y crecía en estatura, y esto le otorgó gracia con Dios y con los hombres. Es decir, crecía en sabiduría, podríamos decir la parte espiritual, pero también crecía en estatura, es decir, no se quedó siendo ¿qué? No se quedó siendo un niño. Y esto es muy importante, porque si ese desarrollo no se produce, sobre todo en la parte espiritual, que es la que estamos tratando en la iglesia, y pasan los años y los años en este lugar, y nosotros, hermanos, como hemos leído en la carta a los Hebreos, seguimos en pañales, seguimos necesitando la leche, seguimos necesitando el biberón, es porque algo está fallando en nuestras vidas. Y lo peor de la falta del crecimiento espiritual es que cuando tú y yo no nos desarrollamos espiritualmente, esto nos lleva a la inmadurez. Y la inmadurez es algo que no solamente afecta a la persona que la padece, sino también a todos aquellos que están a su alrededor. Porque no hay peor cosa, mis hermanos, que tener una iglesia donde hay una gran cantidad de niños espirituales.
¿Sabéis por qué? Porque eso es sinónimo de problemas. Una iglesia inmadura, una iglesia cargada de niños espirituales, es una iglesia donde los problemas se van a dar constantemente y frecuentemente. ¿Por qué? Porque los niños son así. Es decir, si alguien se pregunta, ¿cómo es que actúa un niño espiritual? Pues de la misma manera que actúa un niño carnal. ¿Por qué? Porque muchas veces lo natural es el reflejo ¿de qué? De lo espiritual. Y si tú quieres saber cómo es un niño espiritual, simplemente vete a una escuela de primaria, a un kinder, como llaman por ahí, vete a una guardería donde están los niños con 3, 4, 5 años y observa cómo se comportan esos niños. Eso es un caos tremendo. ¿Por qué? Porque son niños. Y ahí hay problemas constantemente y todos los días. En una guardería no existe ni un solo día en el que la maestra no tenga que solucionar algún tipo de problema, porque eso es imposible. Por eso cuando eso lo trasladamos a la iglesia y nosotros actuamos como niños, ¿por qué? Porque ha pasado el tiempo y no hemos sido capaces de ir madurando espiritualmente, los problemas los vamos a traer también a este lugar. Por eso me gustaría mostraros algunas de esas cosas que tienen los niños en lo natural para poder luego trasladarlo al mundo espiritual y ir analizando cuál es nuestro grado de madurez. Y en primer lugar, hermanos, podemos decir que los niños son personas que se ofenden fácilmente. Lo cual es algo terrible porque es como caminar por un campo que ha sido sembrado de minas. ¿Habéis visto esas películas donde llega el ejército a un lugar donde dicen, quietos, quietos, ¿qué? Terreno sembrado de minas. Es muy peligroso, ¿por qué? Porque las minas no se ven. Las minas están bajo tierra y en el momento en que tú colocas el pie encima de la mina, has detonado la mina. Y en el momento en que tú quitas el peso, ¿la mina qué hace? La mina estalla. Pues los niños actúan de esta manera. Es como un campo de minas que es muy complicado moverse. ¿Por qué? Porque en cualquier momento va a surgir algo, hermanos. Y en nuestras relaciones son normalmente las palabras las que hacen que se produzcan esas detonaciones, especialmente cuando convivimos en medio de personas inmaduras y que, como dice la palabra de Dios, no tienen la capacidad de sufrir el agravio. No tienen la capacidad de aguantar, no tienen la capacidad de superar determinadas cosas que muchas veces son auténticas tonterías. ¿O vosotros pensáis que los problemas en las iglesias son problemas gigantescos, son megaproblemas? Bueno, es que ha matado a mi hija, ha matado a mi hijo, es que entró a robar a mi casa. No, hermanos. Los problemas en las iglesias son muchas veces como los problemas en las guarderías. Es que me ha dicho, es que me ha mirado, es que no me ha saludado, es que se ha sentado en mi silla, es que esto, es que lo otro. Los dimes y diretes con el cual los niños actúan y se enfadan los unos con los otros. Y todo eso viene detonado normalmente porque por nuestras palabras. Porque es que dijo, es que mira lo que contó, es que la lengua, esa lengua de la cual estamos hablando, esa lengua, ¿no?, que critica, esa lengua que habla mal, esa lengua que utilizamos de mala manera, que como dice Santiago, cuánto daño hace ese miembro tan pequeño que Dios ha colocado en medio de nosotros. Y esto es algo que también tuvo que vivir el propio Jesús en su vida y en su ministerio. Porque nos dice la Escritura que en una ocasión, hablando en la sinagoga, en un lugar donde se supone que las personas deberían de ser espiritualmente maduras, porque a la sinagoga iba la gente intelectual, iba la gente que entendía y que conocía la palabra de Dios, pues dice la Escritura en el capítulo 6 del libro de Juan, que llegó un día Jesús en medio de ese lugar, se colocó en el púlpito y comenzó a hablar a la gente, y daros cuenta del discurso de Jesús. Jesús dijo, yo soy el pan vivo, ¿vale? Que no el pan Bimbo, que es diferente. Jesús es el pan Bimbo, no. Es decir, el desconocimiento, Jesús es el pan vivo, dice que descendió ¿de dónde? Que descendió del cielo como el maná. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Por la vida del mundo, es decir, por toda la humanidad en función lógicamente de la teología que tengamos, porque si yo fuese un predicador de corte reformado calvinista tendría que hacer un paréntesis aquí y deciros, hermanos, la palabra mundo no significa mundo,
no significa el conjunto de la humanidad. La palabra mundo significa las personas que Dios ha escogido desde antes de la fundación del mundo. ¿Por qué? Porque si no, vería que mi teología se viene abajo. Si Jesús muere por toda la humanidad y le da la posibilidad a todos los hombres de ser salvos, mi teología calvinista se viene abajo. Y entonces, como os vengo diciendo últimamente, tengo que interpretar la Biblia no de manera sencilla, es decir, mi vida por el mundo, ¿qué es? Mi vida por el mundo. ¿Qué es el mundo? Es la gente que vive ahí. Pero tengo que intentar darle vueltas a la palabra de Dios y decir, bueno, pero mundo tiene muchos significados y no siempre significa lo que nosotros entendemos, porque la palabra mundo significa las lenguas, las tribus, ¿no? Las razas, ¿no? ¿Y las razas quién la compone? Detrás de cada raza que hay seres humanos, pero tenemos hay que manipular la Biblia. Pero como no es el caso, seguimos, porque dice la Escritura que entonces los judíos, cuando escucharon esto, contendían entre sí diciendo, como Nicodemo, ¿cómo puede este darnos a comer su carne? No entendían nada. Jesús le dijo a Nicodemo, tienes que nacer de nuevo. Y aquel animal, aquel maestro de la ley, aquel bruto, dijo, bueno, coloco a mi madre en una pared, la ajusto bien, tomo carrerilla y vuelvo a entrar al vientre de mi madre. Porque ese era el pensamiento de Nicodemo. Y estos dijeron, ¡ay, caníbales! Hay que comerse a Jesús, hay que descuartizarlo y hay que comer su carne y hay que beber su sangre. Y Jesús les vuelve a decir, de cierto os digo, que si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. Y vuelve a repetir una y otra vez, el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna y yo le resucitaré en el día postrero. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Y vuelve a repetir, el que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Y estas cosas dijo en la sinagoga, enseñando en Capernaum. Y como os he dicho, como aquel auditorio estaba compuesto de personas supuestamente muy espirituales, pero con una inmadurez terrible, sigue diciendo la Escritura que al oír las palabras, muchos de sus discípulos, es decir, personas cercanas a Jesús, dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede asumir? ¿Sí? ¿Quién puede pensar aquí en este lugar que para que tú y yo seamos salvos tenemos que descuartitar al Maestro, comernos su carne y bebernos su sangre? ¿Qué clase de animal es este? ¿Qué quiere llevarnos al canibalismo? ¿Por qué? Porque no entendían. Es como si tú a un niño le pretendes enseñar acerca de la situación política en España. Y le dices, mira, ven, te voy a explicar cómo está la situación en España y cómo está la situación con Cataluña, con el País Vasco y lo que está pasando en el PSOE y lo que está pasando en el PP. Y un niño es incapaz ¿de qué? De entender eso. ¿Por qué? Porque no tiene la madurez suficiente para comprender lo que está sucediendo en un país como España. Y esta gente no tenía la madurez suficiente para entender lo que Jesús les estaba diciendo. Entonces dice la Escritura que sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo, ¿esto os ofende? ¿Por qué? Porque como os he dicho, los niños se ofenden rápida y fácilmente. Y Jesús les pregunta, ¿esto os ofende? Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. ¿Por qué? Porque eran espiritualmente como niños. Y los niños se ofenden con mucha facilidad. Y es precisamente por esto, hermanos, por lo que nosotros necesitamos crecer espiritualmente. ¿Para qué? Para que el Evangelio no sea ofensivo y escandaloso. Porque hay cosas en la Escritura que como no estés realmente madurado, no las puedes asumir. Hay afirmaciones, sobre todo en el Antiguo Testamento, hay cuestiones, hay mandamientos dados de parte de Dios, sobre todo yo que estoy ahora leyendo el libro de Deuteronomio, acerca de la ley, la repetición, la segunda ley de Dios, que hay cosas que son muy extrañas. Esta mañana me tocaba leer ese pasaje que dice que si dos hombres están peleando y viene la mujer de uno de ellos y le echa mano a las partes nobles de aquel hombre, ¿sabéis lo que dice la Biblia? Que hay que cortarle la mano. ¡Wow! ¿Y esto? ¿Cómo asumimos esto? ¿Cómo entendemos esto?
Pues hay afirmaciones que son muy complicadas en la palabra de Dios. Y para que la Escritura no sea ofensiva y escandaloso, como fue el mensaje de Cristo, necesitamos que madurar espiritualmente. Y sobre todo para que nuestras relaciones sean lo más fácil y lo más llevadera posible, hermanos, necesitamos madurar espiritualmente. ¿Por qué? Porque no hay peor cosa que tratar con hombres y mujeres que siguen siendo niños espirituales. Por eso pregúntate en esta tarde, ¿te ofendes con facilidad? ¿Eres de esas personas que tienes poco aguante? ¿Poca paciencia? ¿Eres de esos que son como un resorte que está cargado y al más mínimo movimiento saltas por los aires? ¿Eres de ese tipo de personas a las que todo le molesta? Porque hay gente a la que todo le molesta. Hagas lo que hagas, todo le va a molestar. Por eso, a la hora de hacer determinadas cosas en la iglesia no hay que consultar con nadie. Es decir, si yo decidiese un día pintar esta parte de la iglesia y decir, mira, vamos a cambiar este color verde, que esto parece un quirófano feo, y vamos a darle un color diferente. Yo lo último que haría sería preguntar a la congregación qué color queréis. ¿Por qué? Porque la iglesia se divide y la iglesia se destruye. Unos a la UPI, allí, a la carretera de Villena, los otros a la iglesia nueva. Y la iglesia cerrada. ¿Por qué se dividió la iglesia? Porque decidieron pintar una pared. Ah, claro, y los niños son niños. Y generan problemas, ¿por qué? Por cosas tan tontas como el color de que de una pared píntala del color que te dé la gana, hermano. Que no me interesa el color de la pared, que yo no vengo aquí por ver las paredes si son de un color y otro, no me interesa eso, pero eso lo haces cuando eres una persona que madura. Ahora bien, cuando eres un niño, te sientas ahí, ¿qué han hecho en la iglesia? Aquí hay algo raro, noto diferente esto. Aquí han pintado la pared, pero qué color más feo. Ay, no me gusta nada, me voy. ¿Eso quién lo hace? Eso lo hace un bebé, un niño espiritual. Y nosotros, hermanos, necesitamos madurar. Nos tendremos que enfadar, pero no por ese tipo de tonterías. Es como la gente que viene, bueno, es que a mí las canciones que me gustan, que cantan no me gustan ya, pero como dicen por ahí, la alabanza no es para ti. Las canciones no son para ti, no son para que te gusten a ti. La música tiene el sentido de que de alabar a Dios. Ya, pero como no me gustan las canciones porque estoy ahí no alabo. Pues bien, no alabes, como los niños. No me ha comprado huevo Kinder, y lo ves ahí, al lado del carro del Mercadona, cogido así. ¿Qué te pasa? No me hables, no me hables. ¿Pero qué te han hecho? No me hables. Huevo Kinder, ¿no? Ese es el carácter de ¿qué? De un niño. Y desgraciadamente muchas veces esa actitud la encontramos demasiado frecuente dentro de las congregaciones. Y nosotros, hermanos, necesitamos madurar espiritualmente. ¿Para qué? Para, como dice la Escritura, ser capaces de sufrir el agravio. No pasa nada, no importa las canciones, no importa el color, no importa que alguien tome tu silla, no importa, hermanos. Nosotros estamos por encima de eso porque somos personas adultas y personas maduras. En segundo lugar, hermanos, hemos de decir que los niños también son personas que se caracterizan, ¿sabéis por qué? Porque no asumen responsabilidades. ¿Y sabéis por qué un niño no asume responsabilidades? Porque un niño vive de manera regalada. Los niños viven a cuerpo de rey. Los niños viven en una especie de hotel donde te lo dan todo hecho. Mira, date cuenta. El niño se levanta por la mañana y viene su mamá y lo viste. Le prepara el desayuno, lo lleva al colegio para más tarde recogerlo, traerlo a casa, sentarlo a la mesa y ponerle el platito ¿de qué? De comida. Después de comer, y eso sí, tras una buena sesión de teléfono y de tablet, ¿no? Empiezan las peleas para que haga los deberes. Y una vez que terminan los deberes, te lo llevas al parque y le llevas tu bocadillo, y llevas el bocadillo del bebé y está allí y juega con los amigos. Y luego llega el momento de volver a casa y la mamá coge al niño, lo mete en la bañera, lo baña, le pone el pijama, le da la cena y cuando llega la hora de dormir, lo arropa bien arropadito y lo acuesta. Yo me pregunto, ¿qué ha hecho ese niño? No ha hecho nada. No ha hecho nada. Viven una vida regalada, hermanos. No asumen ningún tipo de responsabilidad. ¿Por qué? Porque son niños.
porque son niños, y así un día detrás de otro. Ahora bien, ¿qué pasa cuando esos niños van cumpliendo años y van soplando velas? Pues que llega un momento en su vida en el que ya no lo tienes que despertar, porque se levanta solo, se viste solo, se asea solo, se hace el desayuno solo y se va al colegio solo, entre otras cosas, porque le da vergüenza que lo vean contigo. Que los niños lleguen a una edad donde pasan de adorar a los padres a avergonzarse de los padres. Papá, no, al colegio, no, tú me dejas aquí y yo ya voy solo, yo ya voy sola. Pues claro, si te ven los amigos, si ven el padre ese que tiene, pues dirá, ¿qué clase de padre es ese? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Eso no es un ser humano. Tú vives con eso en tu casa, claro, porque se supone que los otros padres de los niños pues son como George Clooney, son todos no salidos del mundo de Hollywood. Pero esto es normal, hermanos, todos los niños a esa edad empiezan a avergonzarse de sus padres, da igual como seas, porque es ese momento de la vergüenza. Entonces van al cole solos, vuelven solos y llegan a casa, son capaces de comer solos, son capaces de hacer los deberes solos y son capaces de hacer muchas cosas solos. ¿Sabéis por qué? Porque algo ha cambiado en sus vidas. ¿Y qué es lo que ha cambiado? Pues sencillamente que se han hecho mayores. Y cuando uno se hace mayor y deja de hacer niños, se producen una serie de cambios, entre ellos que te vuelves una persona responsable. Por eso, hermanos, la madurez no habría que medirla por la cantidad de años que arroja tu carnet de identidad. La madurez habría que medirla por la cantidad de responsabilidades que ahora eres capaz de asumir. Y es muy curioso que la Escritura nos habla precisamente de ese cambio y de esa transformación. El apóstol Pablo, cuando escribió a la iglesia de los Corintios, en el capítulo 13, él dice: cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como ¿qué? Como niño, porque Pablo entiende que hay un tiempo para la niñez. Pero luego dice: más cuando ya fui hombre, dejé lo que era de ¿qué? Dejé lo que era de niño. ¿Por qué? Porque si llega el tiempo y no asumimos un cambio de etapa, porque si pasa el tiempo y no asumimos una responsabilidad y seguimos comportándonos como niños, es porque algo está fallando en nuestras vidas. Quizá tengamos un retraso mental. Quizás la prueba del talón que nos hicieron en el hospital se equivocaron y nos dieron otro resultado. Porque se espera que de una persona que va cumpliendo años vaya dejando la niñez para convertirse en ¿qué? En un hombre, en una mujer y sobre todo en una persona ¿qué? En una persona responsable. Responsable. Y esa responsabilidad, hermanos, trae también a su vez dos consecuencias fundamentales a nuestra vida. Es decir, cuando dejamos de ser niños y cuando nos volvemos personas responsables, en primer lugar, adquirimos un compromiso y una obligación de cumplir con los deberes y las acciones que nos corresponden. Repito, una persona responsable, una persona madura espiritualmente, adquiere un compromiso para cumplir con las obligaciones y con los deberes que le corresponden, que en nuestro caso y como creyentes están marcados ¿por qué? Por la palabra de Dios. Mi responsabilidad y mi compromiso está marcado por lo que Dios ha dejado dictaminado ¿dónde? En su palabra. Por eso cuando nosotros actuamos de manera contraria a lo que la Escritura dice, estamos siendo irresponsables. Y por ende estamos demostrando inmadurez espiritual. Y te voy a poner un ejemplo muy sencillo, hermanos. La Escritura nos dice en el libro de Hebreos algo que repetimos constantemente, que sabemos de memoria, y es que Dios nos dice: no dejar de congregaros, como algunos tienen por costumbre. Es decir, venir a la iglesia es un compromiso y es una responsabilidad que yo tengo que asumir. ¿Por qué? Porque esa es la voluntad de Dios. ¿Vale? ¿Qué ocurre cuando yo no cumplo con algo tan sencillo como esto? Pues que estoy demostrando, como os he dicho, falta de entendimiento y sobre todo falta de ¿qué? Falta de madurez, colocándome así directamente en la categoría de un niño que no es consciente de lo importante y de lo trascendente que es la iglesia para la preservación de la fe en la vida del creyente.
Los niños, es igual que os he dicho, no son capaces de asumir el panorama político, tampoco son capaces de asumir determinadas cosas que nos muestra la palabra de Dios, entre ellas que venir a un lugar como este es fundamental para tu salvación y para mi salvación. Y os voy a decir más, hermanos, no hay salvación fuera de la iglesia. Yo pensaba que la salvación estaba en Cristo. Bien, ¿y Cristo qué es? ¿Cristo qué es? Si Él es la cabeza, ¿esto qué es? Esto es el cuerpo de Cristo, hermanos. Esto es el cuerpo de Cristo. Por lo tanto, si hemos madurado, tenemos que entender y darle el valor que esto tiene. Por eso, y en segundo lugar, la responsabilidad también implica ser conscientes de las consecuencias que hay detrás de nuestras acciones y de nuestras decisiones. Hermanos, no solamente es un compromiso y una obligación de cumplir con lo que tenemos que hacer, que Dios ha dictado en su palabra, sino también tenemos que ser conscientes de que cuando tú y yo no hacemos lo que tenemos que hacer, hay consecuencias detrás de nuestras acciones. Algo que los niños tampoco asumen. Los niños minimizan el peligro, los niños no valoran el daño que pueden causar, no son conscientes de ello. Y te pongo un ejemplo muy sencillo. Mira, tú vete a un parque y dale a los niños un balón, tíralo a rodar y verás como todos los niños salen corriendo detrás del balón y empiezan ¿a qué? A darle patadas. Y a ellos les da igual lo que haya en el parque, la gente que esté pasando por allí, si hay una terraza, si hay una casa, si hay coches cerca. Los niños son niños y no valoran sus acciones o el riesgo de sus acciones. Ahora bien, si ese valor se lo das a un grupo de personas adultas, si son realmente adultos, si han madurado, hermanos, si son responsables, van a coger el balón y van a mirar a su alrededor y van a analizar los peligros que hay de jugar con un balón en un lugar como ese. ¿Cuál es la diferencia? Que estos no valoran las cosas, pero estos que han madurado, pues valoran y dicen, cuidado, que aquí hay gente paseando, que hay gente sentada, que hay una terraza cerca, que hay un escaparate, podemos con el balón romper un cristal, darle a una persona, pero los niños no. Cuando yo voy muchas veces al parque que está Eva jugando, allí están en la puerta de la iglesia, de la basílica, jugando como salvajes, golpeando el balón como salvajes, y les da igual que pasen los coches o que pase la gente, y más de una vez alguien se ha llevado un pelotazo. Pero claro, no es lo mismo que te dé un pelotazo un niño que te dé un pelotazo un tío de 40 años. Es diferente, ¿verdad? La acción es la misma, pero la persona que la comete no es la misma. A este no le puedes pedir otra cosa, que deje de ser un salvaje, porque es un niño, pero ya con 40 añitos, jugando allí en el parque, ya como que ya pides ¿qué? Que pides responsabilidades. Entonces, y volviendo al primer ejemplo, que un niño, hermanos, no quiera ir a la iglesia, entra dentro de lo normal. Ay, mi hijo no quiere venir a la iglesia porque se aburre, pero sí es normal. ¿Por qué? Porque es niño y sobre todo porque no es capaz de medir lo importante que es la iglesia para la vida del creyente. Porque son niños. En cambio, la persona adulta, la persona que ha dejado de ser un niño, la persona que actúa con responsabilidad, sabe muy bien las consecuencias negativas que hay para nuestra fe al estar lejos de este lugar. Y yo quiero preguntarte en esta tarde y para terminar, ¿cuál es tu relación con la casa de Dios? ¿Amas realmente la iglesia? ¿Tienes el deseo profundo de estar continua y constantemente con tus hermanos? ¿Es la iglesia parte innegociable en tu vida espiritual? Porque mira, hermanos, si yo tuviese que mirar hacia atrás en todos estos años transcurridos desde el día que yo me convertí hasta ahora, y a mí alguien me preguntase ¿qué es para ti lo más importante en la vida espiritual? Yo la respuesta la tengo clara, es mi relación con la iglesia y mi relación con la palabra de Dios. Son para mí dos pilares fundamentales sobre los que tú tienes que edificar tu vida si quieres perseverar en el camino y llegar al final de este. Pero también soy consciente de que para muchas personas esto no es así. ¿Sabéis por qué? Porque hay mucha gente dentro de las iglesias que no pasa tiempo con la palabra de Dios.
Que para algunos la Biblia es un libro completamente olvidado. Un libro que no leen a lo largo de los días, de las semanas, de los meses y algunos de los años. ¿Y se ve en qué? Se ve en el terrible engaño que hay a nivel mundial dentro de las congregaciones. La iglesia no estaría como está, hermanos, si tuviesen un conocimiento profundo de la palabra de Dios. ¿Qué es lo que a ti y a mí nos da esa madurez espiritual que necesitamos para enfrentar las situaciones? Pero cuando tú eres un niño, porque no abres la palabra de Dios, porque no te alimentas del alimento sólido, eres fácilmente engañable. Hay un experimento en internet de una persona que decide secuestrar niños y les demuestran a los padres lo fácil que es llevarse a un niño de un parque. ¿Y sabéis lo que hace? Algo tan sencillo como coger un cachorro de perro que es tan bonito, tan atractivo, tan llamativo, lo lleva a aquel lugar y enseguida los niños se amontonan al lado del perrito. Y este hombre solo tiene que ir tirando un poquito del perrito, un poquito más, un poquito más, un poquito más. Y los niños, como el flautista de Hamelin, van detrás ¿de qué? Del perrito. Y si este hombre quiere, los lleva junto a una furgoneta, los mete y desapareces con los niños. ¿Por qué? Porque son fácilmente engañables y manipulables. Los niños son tan sinceros y tan puros que cualquier cosa que le digas se la dices en serio y el niño se lo cree. ¿Por qué? Porque es un niño. Y cuando en la iglesia hay una falta profunda de un deseo y de un amor por la palabra de Dios, seguimos, como decía el escritor de Hebreos, siendo niños, nos hemos vuelto tardos para oír y necesitamos de la lechita espiritual y no del alimento sólido. Y por eso llegan los falsos apóstoles, profetas, maestros, los falsos movimientos y arrasan en las congregaciones. ¿Por qué? Porque son niños espirituales que no aman la palabra de Dios. No tienen un fundamento firme en la Escritura para discernir entre lo que está bien y entre lo que está mal. Porque la Biblia es un elemento decorativo en su casa. Es como ese niño que hace la primera comunión y le regalan esa Biblia tan bonita de color blanco, que meten en un estante y que nunca más la vuelven a abrir. Ya hay gente que está en su primera comunión, que se hace con 9 o 10 años, hermanos. Y allí están con la Biblia, allí en el estante. ¡Qué bonita, qué bonita, qué bonita! Pero no la abren, no la aman, no la desean. No tienen ese anhelo de conocer la Escritura, de conocer a Dios revelándose a través de su palabra, de alimentar ese bebecito que llevamos dentro, ese hombre espiritual, de darle ese alimento. ¿A través de qué? A través de la palabra. ¿Y somos qué? Somos niños, engañados y manipulados. Y hasta ahora, hermanos, hay mucha gente engañada, pero esperaros a partir de ahora que las nuevas tecnologías, que la inteligencia artificial se ponga a funcionar. Y las falsas imágenes y los falsos predicadores entren en el mundo de la IA y lleguen a todas las casas y hogares a través de los móviles, de las tablets y de los ordenadores. Yo soy de las personas que creen que el anticristo, la imagen, esa bestia, puede estar muy relacionada con la inteligencia artificial. Que creas una imagen para que todo el mundo la adore. ¿A través de qué? A través de la tecnología. ¿Que es capaz de qué? Es capaz de todo. De suplantar identidades, de cambiar la voz, de decir lo que tú quieras decir. Ya no es la mente de un hombre trabajando para mezclar la verdad de Dios con la mentira, que por mucho que mezcles y conoces profundamente la palabra de Dios, ya no te van a engañar. Pero imagínate que eso llevado a un nivel muy superior, donde una máquina tremendamente inteligente, que tiene todo el conocimiento que le estamos dando, porque la inteligencia artificial se alimenta de lo que tú y yo le estamos mostrando. Estamos creando una bestia, hermanos, una bestia, sí, como la del libro del Apocalipsis, una bestia que cuando empiece a maniobrar y empiece a trabajar en la parte espiritual, va a ser tremendamente difícil discernir la verdad del error. ¿Por qué? Porque va a hilar sumamente fino, hermanos. Ya no va a ser la mente de un hombre con sus defectos, no, va a ser una máquina perfecta. Y os dije en una ocasión que ya están hablando de reescribir la Biblia a través de la inteligencia artificial para que esta Biblia tenga cabida para todas las personas y todas las religiones. Alguien dijo, hasta el día de hoy no hemos podido, pero a partir de hoy
tenemos la capacidad de crear una nueva Biblia a través de la inteligencia artificial que pueda unir a todas las personas, a todas las religiones, bajo un mismo libro. Eso es diabólico puro. Y el que lo dijo es un judío, pero de esos malos, de esos que también no hay que desechar. Nosotros bendecimos al pueblo de Israel, ya lo que cada uno hace dentro de ese pueblo es cosa diferente, pero él lo dijo claramente. Y entonces, ¿qué vamos a hacer, hermanos? ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a ser engañados? Es decir, estamos ante las puertas de una nueva tecnología que, como algunos dicen, posiblemente cambie el mundo. Y como eso llega como un tsunami, tan poquito a poco, pues no somos conscientes de eso. ¿Sabéis que hay empresas que se dedican a coger a un difunto y traértelo a la vida? ¿Sabes que tú puedes ir a una empresa y llevarle la foto de tu padre o de tu madre ya fallecido y te crean un personaje virtual con el cual tú puedes seguir hablando y relacionándote? La abuela de la ultratumba, madre mía, ha traído a la abuela otra vez. Y allí tienes una persona con la cara de tu padre o de tu madre que habla con su voz, porque pueden clonar la voz, e interactúa contigo como si fuese tu padre o tu madre. Imagínate eso llevado al mundo del error. Y en segundo lugar, hermanos, si nos importa poco la palabra de Dios, hay muchos a los cuales también le importa poco la Iglesia de Jesucristo. Y por eso se ve en esa falta de compromiso que hoy en día hay dentro de todas las congregaciones. Este es el lamento y el llanto de muchos pastores, la falta de compromiso dentro de las iglesias. Le decía el otro día a mi mujer, mira, te puedo dar una lista de la gente que normalmente viene a la iglesia de Yecla, colocártela delante y decirte, hazme una quiniela y te doy 1.000.000 de euros si me aciertas la gente que viene y que no viene. 1.000.000 de euros te doy. Y no eres capaz de hacerlo. Y somos 4 gatos. Pero yo no puedo poner un papel y tener la firmeza y decir, va a venir, no va a venir, no va a venir, no va a venir. ¿Por qué? Porque no hay compromiso con la iglesia. Ahora pregúntame a mí, ¿cuánta gente de tu trabajo va a faltar mañana? Yo te digo, nadie. Nadie va a faltar mañana a trabajar, y menos que en la última semana y nos vamos de vacaciones. Nadie se pone malo en estas fechas. Y todos allí a fichar. Pero ¿y en la iglesia? Esa falta de compromiso, esa falta de entrega. Es decir, pues voy o no voy. O como os decía hace poco también, ¿no? Pues mira, la semana pasada venía José Luis García de Taboada de Sevilla. Qué bien para algunos, porque otros dijeron, ay, el fin de semana libre. Estoy libre, no tengo nada que hacer, no tengo... ¿Cómo que no tienes reunión? ¿Cómo que no tienes reunión? Tienes reunión, pero en Almansa y no en Yecla. Hemos cerrado esto para abrir aquello. Para honrar, como tantas veces nos dice Miguel, a la persona que se pega un viaje desde Sevilla hasta Almansa para compartirnos la palabra. ¿Y dónde están? ¿Dónde está el amor por la iglesia, hermanos? ¿Dónde está el amor por la palabra de Dios? Unos deciden no ir y otros, pues bueno, si voy sábado ya no voy domingo. ¿Por qué? Porque ya he cumplido. Claro, hermano, hombre, no querrás 2 días viajando a Almansa, claro. Almansa hay una distancia, claro, Almansa es terrible, es una carretera, un tráfico, un peligro esa carretera. Claro, viajar hasta Almansa, yo entiendo, hermanos, que alguno no se atreva a coger el coche porque es una distancia muy larga, una carrera muy peligrosa. Entonces, pues decidimos que, pues si voy sábado no voy domingo, y si voy domingo, pues no voy sábado. ¿Por qué? Porque a Dios le puedo dar el 50% de mi vida. No estoy dispuesto a darle más. ¿Qué es lo que demostramos con estas cosas? Es cuando colocamos la mirada en otras cosas y no en las cosas de arriba. Claro, hay reunión, sí, pero yo ahora, aquí. Yo no estoy hablando del que no puede ir, ¿vale? Esto se sobreentiende. Estoy hablando del que no quiere ir. ¿Demostrando qué? Demostrando un cero amor y compromiso por la iglesia de Jesucristo. Ahora sí. Todos queremos ser salvos, ¿verdad? Todos creemos que vamos a ir al cielo. Todos creemos que al final de nuestra vida, cuando abramos los ojos en el más allá, nos va a recibir San Pedro.
Cuando no hemos amado a la Iglesia y cuando no hemos amado la palabra de Dios, porque son dos cosas que también están unidas. ¿Y qué demuestra? Pues demuestra que somos niños espirituales, que no somos capaces de valorar la importancia que esto tiene en nuestras vidas. No pasa nada. No pasa nada. Bueno, no pasa nada. Tú piensas que no pasa nada. Pero si no fuese importante, Dios no nos diría que cuando las cosas se ponen difíciles nos congregásemos más veces todavía. Si no pasase nada, Dios nos diría esto, pero hay un mandamiento. Y necesitamos, hermanos, madurar y necesitamos comprometernos con la Iglesia de Jesucristo. Amén. No es negociable el venir a este lugar. Yo no puedo negociar si vengo o no vengo. Yo no puedo plantearme hoy voy o no voy. Pero ese planteamiento, ¿qué es? El planteamiento de un niño. La persona madura, yo no me planteo mañana voy o no voy al trabajo. A ver, Samuel, ¿qué haces mañana? ¿Vas o no vas? Pues no sé si ir o no ir. No me lo planteo. Pero nos planteamos venir a la iglesia. Asumimos como normal no estar aquí o no estar allí. Y yo siempre he dicho lo mismo, cuando la iglesia está reunida en un lugar y tú no estás allí, tú no eres parte de la iglesia. No eres parte de la iglesia, no te engañes a ti mismo, hermano, no te engañes. No eres parte de la iglesia. Porque el que ama a la iglesia desea estar con la iglesia y desea estar con tus hermanos. Se despierta algo ahí, mira que viene Taboado otra vez con lo bien que habla. Como dice Miguel, cambiamos de imagen, cambiamos de voz, no oímos siempre a los mismos. Si es muy ameno. ¿Por qué? Porque es nuevo. Si lo tuviéramos siempre, nos aburriríamos de él, como es lógico. Pero viene cada tanto tiempo, pues es una alegría, es una fiesta. Pero claro, los niños, pues yo me quedo aquí en el sofá con el móvil. ¿Qué es lo que si a un niño le das el móvil? El niño no hace otra cosa. No le des otra cosa, porque no quieren otra cosa. Y nosotros, hermanos, necesitamos madurar. Porque los tiempos que estamos viviendo y los tiempos que vamos a vivir no son tiempos para niños. Son tiempos ¿para qué? Para personas adultas que tienen un compromiso con Dios, con la Iglesia y con su palabra. Y el que se salga de estos parámetros posiblemente termine donde no quiera terminar. Entonces que Dios nos ayude, hermanos, a ser maduros, a asumir estas cosas y adquirir un compromiso con Dios, con su palabra y sobre todo con la Iglesia de Jesucristo.